Para hablar sobre la Argentina. Una de las cosas que está pasando y tiene que ver con la guerra es que sube el petróleo. Esto es lo que está pasando en el mundo. Lo hemos visto cuando Rusia invadió Ucrania, ¿verdad, Rubén? ¿Qué está pasando con el petróleo y cuánto está subiendo? El petróleo está muy firme arriba de los, sobre todo el Brent, si no me estoy equivocando, está muy firme arriba de los $93. El petróleo está subiendo. Básicamente hay una reacción directa de lo que está pasando en Medio Oriente y el temor a que esta escalada siga creciendo y de hecho que no haya la posibilidad de una contención ni por parte de los Estados Unidos ni otros estados del mundo árabe es lo que en este momento está alimentando esta cuestión. Te digo los precios que los tengo ya mismo aquí. El crudo, el Brent en este momento está en $93,25. El West Texas petróleo americano está a $89-90. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque seguramente como la guerra sigue... Esto te encarece la vida en cualquier lado del mundo, en primer lugar. Sí. A la Argentina le puede impactar con cuestiones dispares. Sí. Pero cuando cualquier país que tenga que importar energía, y son muchos los en el mundo que importan energía, esto es una mala noticia. Correcto. Para que la gente lo entienda. Y era lógico que sucediera, digamos, ¿no? Que sube el petróleo cuando hay guerra. Estás con una guerra en el Medio lugar Oriente, de ni donde hablar. viene una parte importante del petróleo del mundo. Bueno, le agregamos esto como dato, ¿no? No nos va a impactar por estas horas, entiendo, ¿no? El aumento del petróleo. No, pero es un dolor de cabeza a plazo fijo. Lo que pasa es que ahí te abre otra brecha, que es con el precio de lo que llama acá barril criollo, que es lo que se le paga a las que producen el petróleo en la Argentina. Entonces también te empieza a abrir porque el barril criollo hoy está en casi un 50% menos de lo que está el precio del Brent. Entonces esto te abre otro desequilibrio, otro desajuste que al que en algún momento vas a tener que achicar porque si no deja de ser negocio y ya pasó durante el gobierno de Cristina Kirchner donde las petroleras no extraían petróleo porque no les convenía. Señores, vamos a hablar de lo que está pasando ahora en Israel porque es inminente que entren las tropas israelíes a la Franja de Gaza. Se está hablando por estas horas de que están por entrar porque los soldados israelíes y todo lo que tienen, por supuesto, las municiones, están en la frontera de Gaza. De esto se está conversando en todo el mundo. Ahí estamos viendo algunas imágenes exclusivas de La Nación que muestran, fíjense, abramos la imagen, muestran camiones, muestran todo tipo de pertrechos que están ya en la frontera con la Franja de Gaza y hay una ofensiva inminente, una entrada de Israel a territorio de Gaza, una ofensiva de ataque contra Hamás. Hay, por supuesto, nos dicen apoyo naval desde el mar Mediterráneo. Esto está por pasar, estamos realmente muy preocupados. Inés Capdevila en la redacción de La Nación. ¿Cuál es la información que tenés, Inés? Hola María Laura, ¿cómo estás? Sí, es inminente la ofensiva terrestre porque la ofensiva aérea ya comenzó hace prácticamente una semana. Y lo ideal para Israel es, supuestamente, según dicen los especialistas militares, es lanzarla este fin de semana, María Laura, para evitar que las demoras empiecen a quitarle credibilidad, tanto respecto de su gran enemigo, que es Hamás, como respecto de los israelíes y en su relación con Benjamín Netanyahu. Por eso vemos todo tipo de despliegue alrededor de la Franja de Gaza, en la frontera israelí con Franja de Gaza, sobre todo al norte, unos 30-40 kilómetros del Paso de Erez, que es el paso por donde habitualmente viajaban los trabajadores de Gaza que trabajaban en Israel. Bien, ahí es donde está la mayor cantidad de vehículos blindados, de tanques y de tropas. A ver, espérate, Inés, porque tenemos la imagen, recién la vimos y la podemos volver a poner, son imágenes de La Nación Más, que La Nación Más, nuestro equipo, miren, ahí está, Inés, esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estas imágenes que vemos, que es una cantidad de tanques, otro tipo de vehículos blindados, tropas, no solo es una imagen muy inédita en la historia reciente de Israel. La última gran incursión terrestre a Gaza fue en 2014. Esta sería incluso mayor que esa, que dejó muchos muertos, más de 3.000 muertos en Gaza, 70 muertos entre las tropas israelíes. Bien, lo que vemos, esta enorme cantidad, este despliegue nunca se ha visto en la historia, al menos de este siglo, en Israel. Ahora,
el punto es por dónde van a entrar. Si entran todos directamente por el norte, porque el norte es, digamos, la zona cero del conflicto, de lo que puede llegar a ser la guerra terrestre con Hamás, y ahí se explica por varias razones. Primero, porque en el norte está uno de los mayores campos de refugiados palestinos, el norte de Gaza, por supuesto. Y allí es donde más refugio encuentran los terroristas de Hamás, en los campos de refugiados, por la propia, digamos, por lo abigarrado de la demografía y, digamos, las viviendas precarias en los campos de refugiados. Entonces las tropas podrían llegar a entrar por el norte. Todo esto es especulación porque el gobierno todavía no ha dado mucho detalle, obviamente, para no avivar a sus enemigos, sobre cómo sería la ofensiva. Dentro de Israel, aquellos sectores que cuestionan a Netanyahu, sea de izquierda o de derecha, porque está recibiendo críticas por ambos lados, básicamente lo que dicen es está demorando la ofensiva porque mucho no sabe cómo llevarla a cabo sin reducir el costo para Israel, porque el costo para Israel puede ser altísimo nuevamente en términos de vidas humanas y, por el otro lado, altísimo también en vidas civiles de los gazatíes, lo que a Israel a nivel internacional le está restando apoyo. Ahora, ese es hoy el panorama. Ese es el panorama, claro, en el lugar más caliente, Inés, pero mientras tanto también tenemos información de que sigue caliente el norte de Israel, el límite con el Líbano. Incluso hoy se ha evacuado la ciudad de Kiryat Shmona allí. Nosotros íbamos dando cuenta de lugares que se estaban evacuando, de muchos pueblitos. Ahora esta es una ciudad más importante, por lo tanto sigue habiendo también allí bombardeos, ¿verdad? Exacto, es un poco lo que se viene intensificando, sobre todo en esta última semana. Los bombardeos con proyectiles, no los más potentes, pero sí parte de sus proyectiles de Hezbollah hacia el norte de Israel. Como vos decías, la ciudad de Kiryat Shmona son unos 20-30.000 habitantes que fueron evacuados en su totalidad. Israel ya no quiere exponer, el gobierno de Netanyahu no quiere exponer a Israel a más víctimas civiles. Por lo tanto, fueron evacuados y las rutas fueron directamente cerradas. Ahora, Israel no solo se le empieza a abrir el frente norte, es decir, un segundo frente, además del frente con Hamás, sino el frente con Hezbollah, que cada vez gana más intensidad y puede ser muy peligroso, sino también se le empieza a abrir o a despejar un frente en Cisjordania, María Laura. ¿Por qué Cisjordania? Cisjordania, supuestamente, recordemos que parte de Cisjordania está en manos de los palestinos, parte está en manos de los israelíes a través de sus asentamientos. La parte en manos de la Autoridad Nacional Palestina, digamos, una facción rival a Hamás, hay ciertos sectores de Cisjordania, sobre todo en Jenin, que queda al norte de Cisjordania, que hay un enorme, digamos, nido de terroristas, según las fuerzas de defensa israelíes. Allí, durante los últimos meses, donde fue incrementándose la actividad extremista e incluso hubo algún tipo de incursión terrestre de una alta intensidad por parte de Israel a mitad de este año, allí Israel empieza a esperar que también se forme un nuevo frente. Un frente no de la característica militar que puede llegar a ser la guerra terrestre en Gaza, sino más bien con, digamos, rasgos de ataque terrorista. Básicamente lo que los especialistas y las fuerzas de seguridad e inteligencias de Israel esperan es ataques terroristas por lo que ellos llaman los lobos solitarios. Es decir, jóvenes, que hay mucha población joven sin empleo, radicalizada en los campos de refugiados del norte de Cisjordania también, que entre ellos salga un lobo solitario que logre cruzar a Israel y nuevamente devuelva este fenómeno de los atentados terroristas suicidas a territorio israelí. Sí, hay mucho miedo con la inteligencia también, ¿no? Con que todavía haya infiltrados. De eso se está hablando, de ver si en territorio puede llegar a haber algún infiltrado, ¿no? Y sobre todo pensá que viene con el autoestima muy golpeado Israel, después de lo que fue la incursión terrorista hace 2 semanas ya casi, porque no se lo preveían, porque no lo esperaban, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de ataques y los agarró completamente de sorpresa. Entonces ahora claramente están extremando todo tipo de análisis respecto a cuáles son las posibilidades de atentados terroristas. A ver, ayer hubo un suceso importante y es la palabra de Biden cuando comparó a Vladimir Putin con Hamás, Inés. Y digo importante porque definió mucho con esta comparación, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Primero, la demostración de abierto respaldo de Biden con el gobierno de Netanyahu, con el que no se llevaba muy bien antes de lo ocurrido el 7 de octubre, es, además de un espaldarazo que no se esperaba el propio gobierno de Netanyahu, es también digamos, un mensaje hacia adentro de Estados Unidos y a Rusia por Ucrania. Básicamente, al compararlo con Hamas, le está dando dos tintes muy particulares Biden a Putin. Primero, la guerra de agresión, la incursión, la matanza de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre, ese sábado tan sangriento que nos estremeció a todos, él lo retrata un poco como la invasión del 24 de febrero de 2022 de Rusia a Ucrania. Y por el otro lado, un dato singular, que es también lo que proyecta cómo se va a plantear Biden respecto de este conflicto, es Biden, al comparar Putin con Hamas, habla también de cómo Putin y cómo Hamas desconocen las reglas de la guerra. Sí. La guerra tiene reglas, aunque parezca contradictorio. Aquellos bandos, aquellas partes beligerantes que están enfrentadas en un conflicto tienen que respetar ciertas cosas. Lo básico, María Laura, es respetar la vida de los civiles. Eso es la regla básica de la guerra, si las partes beligerantes no quieren cometer crímenes de guerra. Eso sucedió con Rusia, en Ucrania, no respetaron la vida de los civiles, recordemos bombardeos a todo tipo de instalaciones civiles, supermercados, restaurantes, y lo mismo hizo Hamas. Eso es muy importante hacia cómo va a pararse Biden de acá en más en esta guerra. Es decir, el apoyo abierto y sin ambigüedades con Netanyahu, pero también un mensaje subliminal para Netanyahu. La vida de los civiles es muy importante. Claro, por supuesto que sí. Mientras tanto, el miedo también que haya atentados en el mundo, ¿no? Otra vez alertas en Francia, otra vez aeropuertos cerrados, el Palacio de Versalles, en fin. Espero, como decimos acá con Rubén, el miedo de que no estén, por lo menos en la Argentina, cubierta toda la seguridad como debe estar, y el miedo del mundo también a atentados que son moneda corriente en estas organizaciones terroristas, sobre todo en Hezbolá. Exactamente, sobre todo en Hezbolá. Y cuando vos sacaste el tema de la evacuación de Kiryat Shimona, María Laura, ahí también se abre un enorme interrogante, y es el segundo frente, como bien mencionaste, Hezbolá. Hezbolá es una organización política y armada de Líbano, pero que responde netamente a Irán. Ahora, y está muy bien armada, mucho más que Hamas. Por ejemplo, tiene entre 130 y 150.000 cohetes, muchos de ellos que podrían llegar al sur de Israel, es decir, que podría atacar todo el territorio israelí si quisiera. Ahora, la gran pregunta es, María Laura, ¿quiere Hezbolá? Y por lo tanto, detrás de Hezbolá, Irán, meterse en una guerra abierta con su mayor enemigo regional, Israel, sabiendo cuál es, digamos, la dimensión de la defensa israelí. Es cierto, como decía Gaby recién, la autoestima de israelí está golpeadísima porque fallaron su defensa militar y su defensa de inteligencia. Pero aún así el poderío militar duro de Israel es infinitamente mayor que el de Irán, y ni hablar de Hezbollah. Por ejemplo, para darte un dato nada más, el presupuesto militar de Israel al año son 25.000 millones de dólares. El de Irán nunca traspasó los 6.000 millones de dólares. Aún cuando es un país mucho mayor, aún cuando es un país mucho más extenso y de mucha más influencia regional. Bien, ¿quiere Irán enfrentarse abiertamente en una guerra así? ¿Quiere Irán enfrentarse con un Israel que se sabe tiene armas nucleares? Entonces, esa es la gran pregunta del segundo frente. ¿Cuánto más puede llegar a crecer este frente? Inés, muchas gracias por tu tiempo. Estamos gracias muy preocupados. A ustedes, María Laura. Un abrazo grande, y vamos a estar esperando conectarnos con Israel porque, a ver, sabemos que esto es inminente, lo acaba de confirmar Inés Capdevila, es lo que esta entrada al territorio de Gaza es inminente, estamos muy preocupados, así que en cualquier momento tomamos contacto desde Israel. Ahora volvamos a nuestro país, volvamos a la Argentina, y les proponemos hoy